abriendo su Biblia en Malaquías capítulo 3, por favor, en el versículo 1. El tema que voy a tratar con ustedes lo he titulado Los hijos de Leví. Los hijos de Leví era una tribu de las 12 de Israel y fue la tribu dedicada que Dios escogió para su servicio. Y yo voy a extraer algunas lecciones para nosotros hoy de los levitas. Hay algunos que dicen que no debemos de llamar levitas a los músicos de hoy, que porque eso era del Antiguo Testamento. Sí, era del Antiguo Testamento y por supuesto que no. Lo que yo quiero extraer de la vida de los levitas y de lo que la Biblia en el Antiguo Testamento les enseñaba a los levitas, quiero extraer los principios, que esos siguen vigentes. Entonces, vamos allí a Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dice así: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. En este estudio que voy a compartir con ustedes, voy a hacer una aplicación de lo que dice la Escritura sobre los levitas con los músicos o la gente que interviene en los ministerios de alabanza en las congregaciones. Sin embargo, también están incluidos todos los demás, los que no participan en el ministerio de alabanza. Aunque yo me voy a dirigir a los que ministran la alabanza en las congregaciones, pero repito, están incluidos todos, porque esto en realidad es para todos los cristianos. Así es que vamos allá. Miren, el ministerio de la alabanza tiene un sinfín de principios. Entender la importancia de este ministerio es medular. Aquí están algunos pastores y yo les hago la exhortación a que se apliquen en el entendimiento, en el estudio de este tema, porque es importante, es medular. Entonces yo me voy a enfocar en este caso en lo que tiene que ver con el carácter y la formación de los que ministran la alabanza y la adoración, aunque todos como cristianos necesitamos enfocarnos y estar puntuales en el asunto de la transformación del carácter, de la formación al carácter de Cristo. Miren, para los que ministran la alabanza y la adoración, es necesario que entiendan que este ministerio es muchísimo más que cantar, como aquí, en un estrado. Implica muchísimo más, porque como decimos en México, pues para cantar cualquier mariachi, ¿no? Y yo estaba hace rato comentando con Chuy, vino a mi mente ahí donde la iglesia que él perteneció en el pasado, la iglesia católica, ahí había un perico enfrente de la iglesia, del templo, enfrente
había un perico. Y ese perico era la atracción turística, porque se sabía toda la liturgia. El perico, y la gente llegaba y estaba el perico en su jaula y luego empezaba: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Se sabía todo y luego cantaba: bendito, bendito, bendito. Y llegaba la gente y ay, el perico. Pero un día el perico se murió y ya se acabó la atracción. Entonces el perico cantaba, pero nada más repetía como perico. Entonces eso hay que entenderlo, O sea, sonó jocoso, pero realmente ser un ministro de alabanza o un director o participante del ministerio de alabanza es muchísimo más que repetir y cantar, va mucho más allá. En Malaquías 3:1, vámonos al texto leído. Dice: aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Esto era profético respecto de la venida del Mesías y se refiere a Juan el Bautista, ¿verdad? Y luego dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿Cómo vendrá el Señor? Súbitamente, sin que lo esperaran, iba a venir. ¿A dónde? A su templo. ¿Se acuerdan cuando Él limpió el templo? Porque lo que había dentro, de alguna manera entró y le desagradaba al Señor y lo sacó a latigazos. Lo mismo sigue haciendo el día de hoy el Señor, Entonces, esto es muy serio. Entonces, vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Este verbo buscar en el original tiene un tono irónico, al que ustedes buscáis, como diciendo: ¿de veras lo buscan? ¿O nomás vienen a hacer su show? ¿De veras están ministrándome a mí? ¿O nada más lo hacen para ser vistos? Y luego sigue diciendo: a quien deseáis vosotros. Pero también en el hebreo tiene un tono irónico: a quien ustedes de veras me desean, o vienen a buscar. ¿Qué vienen a buscar aquí? ¿Me están cantando como el perico de allá de Guadalajara o qué? Ese es el tono, que es como un confrontamiento que estaba teniendo el Señor con los levitas. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él, refiriéndose al Mesías, Jesús, es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará. Este verbo tiene que ver con resalta la paciencia, o sea, con mucha paciencia se va a sentar el Señor, va a agarrar a cada levita y se sentará para afinar y limpiar la plata. Afinar tiene que ver con meter en el crisol, fundir el oro o el metal para limpiarlo de las impurezas. Y el Señor se va a tomar el tiempo pacientemente para trabajar con cada ministro de alabanza, con cada cristiano, con paciencia. Conmigo tiene trabajando 47 años, pacientemente, y sigue bien paciente, afinándome, y así a cada uno de nosotros. Para afinar y limpiar la plata. Limpiar la plata tiene que ver con sacar brillo, ¿sí? Esto habla del trabajo que el Señor hace en cada uno de nosotros y quiere seguir haciendo para que aquello que nos contamina sea purificado. Habla de purificación, de santificación. Entonces, Dios nos funde con el fuego de la prueba en el crisol para limpiarnos de nuestras inmundicias, porque Dios quiere gente limpia y santa en su servicio, en todo lo que tiene que ver con el servicio a Dios. Sigo leyendo, Malaquías 3:3, se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Bueno, los hijos de Leví
eran los servidores en el ministerio, en el templo del Antiguo Testamento, ¿sí? Y luego dice que a estos hijos de Leví, que entre otras de sus funciones eran los músicos, hacían otros servicios dentro del templo, pero incluía el ministerio del canto y de la música dentro del templo. Y dice, limpiará a los hijos de Leví. Aquí ya lo dice muy claro, porque Él quiere gente que tenga un corazón purificado para que la adoración salga limpia. De otra manera no se mezcla y no es agradable al Señor. Los afinará como a oro y como a plata. Afinar, ya lo describí, lo que significa es purificar, limpiar. Y traerán ofrenda a Jehová, ofrenda en justicia. O sea, después de purificarlos, de irlos limpiando, es como el levita, el cantor, el ministro, el cristiano va a darle a Dios una alabanza pura, aceptable a Dios, que Él nos va a ir limpiando de contaminaciones, de cosas que luego traemos. Fíjense, Job habló de lo mismo muchos años antes de lo que describe Malaquías. En Job 23:10, él dijo lo siguiente: mas Él, Dios, conoce mi camino. Dios conoce el camino de cada uno de nosotros. Él sabe lo que pensamos, sabe las tentaciones que tenemos, lo que realmente, las actitudes internas que a veces pues quedan ahí muy escondidas, pero Él conoce todo, todo absolutamente. Y Job estaba muy consciente y dijo, pues mis caminos a veces no son tan derechos. Él conoce mi camino. Y luego añadió, me probará, que tiene que ver con la afinación, o sea, me va a meter en el crisol para purificarme. Me probará y saldré como oro. Fíjate el entendimiento y la revelación que tenía Job. Él no tenía Biblia, no tenía pastor, se dice que es el libro más antiguo de la Biblia. Sin embargo, él dijo, y saldré como oro. O sea, él supo entender esa analogía de la limpieza que Dios hace y saldré como oro. Pero él entendía lo que implicaba ser metido en el crisol para ser purificado. Pedro, en el Nuevo Testamento, plasma el mismo sentido. Dice en 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, quiero que noten, sometida a prueba vuestra fe, la palabra prueba tiene que ver con el crisol, ¿sí? Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se purifica con fuego, sea hallada, o sea, nuestra fe, sea hallada en alabanza por Dios, o sea, que Él reconoce que hemos respondido bien al trato de Dios y Dios reconozca, ahora ese se parece a mí, ¿sí? Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Notan cómo el principio está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque fe probada por fuego produce una alabanza auténtica. Como Job, que yo les mencionaba anoche, que cuando le dieron la noticia de la tragedia que había pasado, que había perdido todo, dice que se postró y adoró. Era un hombre que había sido purificado y él aceptaba la voluntad de Dios y se sometía a la voluntad de Dios. Porque la ofrenda grata delante de Dios de los que sirven en la alabanza y en cualquier otro ministerio es la que proviene de un corazón puro, limpio, santo, que tiene intenciones puras. Realmente ama a Dios y quiere servir a Dios, pero Dios, sabe el Señor que venimos del mundo y entramos en un proceso de purificación.
Entonces la verdadera adoración en realidad es una vida santa, lo más limpio que podamos vivirla y entregada, sobre todo entregada al 100 a Dios. Y uno de los ministerios más pisoteados en la iglesia en la actualidad, incluso de los más corrompidos el día de hoy y más contaminados el día de hoy, es el ministerio de los cantores en la casa de Dios. Yo podría hablar muchísimas experiencias que he vivido, nadie me lo ha contado, pero yo quiero enfocarme más en los principios. Y esto que acabo de decir, que es uno de los ministerios más pisoteados, tengo suficientes argumentos para decirlo, ¿sí? Más corrompidos, ustedes no se imaginan todo lo que hay involucrado en el ministerio musical, de alabanza a Dios, en lo que se han involucrado muchos cantores, muchos cantantes. Pero bueno, sigamos en Malaquías 3:3, donde dice: los afinará como a oro, los afinará como a oro. Muy bien, el oro como metal precioso tiene 5 características por lo menos, que vamos a extraer algunas enseñanzas de esas características que tiene este metal, el oro, para aplicarlo a los que ministran la alabanza y a todos los demás también. La primera característica del oro es la atracción molecular del oro. La segunda es el punto donde el oro se funde. La tercera característica es la densidad o el peso del oro puro y el valor que tiene. La cuarta característica es la maleabilidad. Voy a hablar brevemente de cada una de estas. La maleabilidad del oro y la brillantez que este metal tiene. Bueno, la primera característica, la atracción molecular del oro. Las moléculas del oro, cuando se forma en la naturaleza, estas moléculas se atraen, dicen los que saben esto, se atraen a sí mismas. Las moléculas que son semejantes se atraen a sí mismas y se va formando este precioso metal en la naturaleza. Y esto quiero hacer una aplicación al compromiso de los que ministran alabanza y adoración y a todo cristiano que sirve en la casa de Dios, que estamos en la casa de Dios. Hay 6 áreas en las cuales tenemos que estar atraídos, porque somos como moléculas que van a formar el oro, ¿sí? Y tenemos que estar atraídos. Y por lo menos voy a mencionar 6 áreas en que en este caso los del Ministerio de Alabanza están atraídos. Y esto habla del compromiso. Miren, número 1, en Números 8:10, ahí se nos muestra cómo los levitas estaban apegados o atraídos o unidos al Señor. Ese es primordial. Dice Números 8:10: y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, o sea, acercado es atraído, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Es decir, los que ministran, los levitas en el Antiguo Testamento tenían su atracción, o sea, o su unidad tenía que ser sí o sí con Dios en primer lugar. Ahora nosotros en el Nuevo Testamento, todo el que ministra la alabanza, el pastor, los directores, tienen que asegurarse por las evidencias del fruto de que todos los que están acá atrás han nacido de nuevo, que son hijos de Dios, que han tenido un encuentro que los ha transformado. Y ahí es donde algunos pastores se descuidan
y por la necesidad de que alguien toque, suben al perico a cantar. Oye, pero tiene mal testimonio ahí en el barrio, a todo el mundo anda estafando. No, pero toca muy bien. Y lo suben. Y esta es responsabilidad del pastor, y el pastor se está metiendo en un problemón delante del Señor. Entonces la instrucción a Moisés y a Aarón era: no, tienes que acercarlos a Dios, apegados a Dios. Y luego número 2, en Números 8:19, tienen que estar apegados, así como las moléculas que se atraen del oro para formar el metal, apegados al pastor. Números 8:19, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión. Noten que es un regalo de Dios. Los levitas a Aarón, para que le ayudaran en el ministerio de la casa de Dios. Entonces, cada uno de los que ministran aquí son un regalo de Dios. Hay que valorarlos. Son un regalo de Dios, que Dios le dio a la iglesia, en este caso, pero al pastor, porque el pastor no puede ni debe intentar hacerlo todo, como a veces suele ser, ¿no? El todólogo y quiere hacer todo, él canta, dirige, recoge o sea, todo. Y no, eso no es sabio. Entonces, aquí vemos que los levitas tienen que estar unidos y apegados al pastor. Y ahora mencionaré lo siguiente: el director de alabanza, o los directores de alabanza, los que lideran a los levitas, vamos a llamarles así, si es válido, tienen que tener un respeto por el pastor, tienen que tener una unidad con el pastor, y tienen que aprender a ser dirigidos por Aarón o su pastor, ¿sí? Y aquí es donde se generan muchos problemas, porque el levita, el que tiene un don, como el don musical, pues se siente como alguien especial, y sí es un regalo de Dios, pero algo le sucede en su mente, que tiene a veces pensamientos y actitudes incorrectas, y ahí es donde el Señor interviene para limpiar y purificar. Pero no todos se dejan, no todos reaccionan igual. Hay unos que con humildad se dejan moldear y otros no, y siempre están discutiendo con el pastor, y siempre están continuamente. Bueno, últimamente ya no ha sucedido, pero me hablan así directores, oye, no, es que mi pastor, espérate. ¿Qué te dice el pastor? No, pues me dice esto. Está bien. No, pero es que yo soy el líder. Sí, pero él es el pastor. Tú tienes que ser humilde para ser dirigido. Entonces tiene que haber un apego al pastor. De las broncas más comunes, o de las diferencias más comunes que hay en las iglesias, son del líder de alabanza y el pastor. Curiosamente, así sucede. Y número 3, los levitas tenían que estar apegados al pueblo. En el mismo versículo 19 dice: y reconcilien a los hijos de Israel. Fíjate, no solo servían, sino que también los levitas hacían una labor espiritual. Reconciliaban a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. O sea, también tenían una tarea espiritual, y para fin de poder ministrar algo espiritual, ellos tenían que tener el carácter formado, ¿sí? Número 4, estaban apegados a la casa del Señor. Dice Números 8:22, así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio. ¿En dónde? En el tabernáculo de reunión. O sea, ellos tenían que estar apegados a la casa del Señor. Tenían que ejercer su ministerio, ¿dónde? En el tabernáculo de reunión.
Muchos de los ministros de alabanza hoy no se quedan en su tabernáculo, entiéndanse, en su congregación. Tienen un don, tienen un talento y la gente lo reconoce y dicen, oh, Dios lo ha ungido y es un regalo para nosotros, cómo nos dirigen la alabanza. Pero luego, si el músico no es bien ministrado o no tiene un corazón recto, empieza con sus ínfulas de, no, el Señor quiere que yo dé a conocer mi ministerio, tengo que grabar un CD. Bueno, ya no soy fan. Tengo que hacer esto, y empieza con sus ínfulas de querer ser famoso. Luego rato andan, no se establece en una congregación, no se conforma con estar ministrando el don que les dio en el tabernáculo donde Dios los puso, en la congregación, y quieren andar viajando por todos lados, buscando los aplausos, la fama, y yo sé de lo que estoy hablando. No quisiera dar algunos ejemplos, pero no quiero tener mucho porque hasta me trae malos recuerdos. Porque yo conozco todo esto, de cómo se va gestando en las mentes de muchos esto. Voy a mencionar algo así con mucho cuidado. Yo conocí a un ministro de alabanza, es muy conocido, que su pastor, o los pastores me invitaron a predicar. Entonces yo nunca había ido a esa congregación. Entonces cuando empieza la reunión, el que estaba dirigiendo se veía que tenía un don bien manifiesto, una unción bien bonita para ministrar y llevar a la congregación. La verdad, bien bendecidos. Entonces yo estaba junto a otro que también era un invitado y dice, oye, qué tremendo canta, ¿verdad? Le digo, sí, ministra muy bien. Dice, me lo voy a jalar, dijo. Y yo le dije, no empieces, ¿cómo que te lo vas a jalar? No, es que sí, que no sé qué. Bueno, para no hacer largo el asunto, le lanzó una invitación, mira, vente conmigo a tocar y que no sé qué, yo te voy a ayudar, yo te voy a proyectar y que no sé. Y se la creyó, abandonó su congregación, dejó tirado el ministerio. Una vergüenza por querer fama. O sea, no les importa a muchos. ¿Y saben una cosa? Si Dios te plantó allí donde estás, aunque cantes como Luis Miguel, ahí quédate, porque ahí Dios te puso, no para que andes viajando como loco por todos lados, cobrando la entrada para que te oigan cantar. Eso es de lo más vergonzoso que puede existir dentro del cristianismo. No, tienen que estar apegados a la casa del Señor para que ministren, ejerzan su ministerio en el tabernáculo de reunión. Número 5, apegados al servicio en la casa de Dios, que sirvan, no solo en la música, pueden hacer otras cosas. Números 8:24 dice, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Aquí los vemos que tienen que estar apegados como moléculas, ¿verdad? A la casa del Señor. La casa del Señor debe ser su anhelo de estar allí, como David decía, ¿verdad? Que prefiero estar en tus atrios un día que 1000 fuera de él. Entonces aquí vemos que los levitas tienen que tener su corazón, así como Samuel, que desde pequeñito estaba allí en la casa de Dios, ¿verdad? Y dice que este servicio tenía que ser ejercido allí en la casa de Dios, todo lo que tiene que ver con el ministerio de la congregación en la que te reúnes, ahí servir al Señor. Y el número 6 es que tienen que estar apegados a los demás levitas, o sea, tienen que estar unidos. Números 8:26 dice, servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión. Servirán, servicio, junto a. Es decir, para que sea una adoración que acepte el Señor entre los músicos,
tienen que respetarse, tienen que reconocer el talento que todos tienen. No debe haber competencia entre los cantores. Si uno dirige mejor, que si otro dirige, qué sé yo. Y ustedes también como congregación no provoquen la competencia, diciendo, ay, mi favorito para que diga es fulano. Ay, este no me gusta, porque no sé, no me gusta. Este es mi favorito. Ay, ay. Absténganse de esos comentarios porque eso inflama el orgullo y la soberbia. Aunque Dios lo usa en ocasiones, ya ven que Dios es bien sabio, ¿no? Y aún de lo negativo, Él lo toma y de alguna manera en su sabiduría lo hace y trata con el orgulloso y a veces permite que le digan, ay, es que tú no me llevas al cielo. Y el otro se la cree, no, pues es que yo sí. Y ahí andan con… pero luego no respetan al pastor, menosprecian a otros, los humillan y sobre todo lo más horrible que puede haber en un equipo de alabanza es la competencia entre ellos. Una vez estuve en una convención muy grande allá en México, era un estadio, era muchísima gente, miles, y había un desfile de grupos de alabanza, ¿no? Para los tiempos antes de las predicaciones, pero hubo un tiempo así como pues de alabanza, donde subieron como 10, 12 equipos de alabanza. Entonces, cuando empezó, yo venía allí por el pasillo y alguien me habló y, oye, pastor, y entonces me quedé allí platicando justo donde estaba la mesa del sonido, ¿no? O sea, la consola del sonido. Entonces, pues empezó la alabanza y el primer grupo comenzó a cantar, a ministrar y los micrófonos y el otro, súbele, bájale, y toda la gente, y ya cantaron sus dos cantos y se bajaron y terrible, ¿verdad? Y bueno, y luego ya presentaron a otro y lo mismo, o sea, y como al cuarto grupo, de pronto, milagrosamente, se escuchó bien clarito, bien bonito, y yo dije, ay, ¿qué onda? Pero yo empecé a notar algo en el que estaba manejando el sonido, que cuando empezaban los otros grupos a cantar, les subía demasiado y se viciaba el sonido, había un feedback, pero lo hacía a propósito. Y yo le dije, no puede ser lo que estoy viendo. Y me esperé. Y cuando llega ese cierto grupo, todo se oyó muy bien. Entonces, pues no me resistí, como pastor no pude dejar así, ¿no? Porque aunque yo era pastor de una congregación, pero sigo siendo pastor de la iglesia. Y creo que tengo la autoridad que con respeto puedo llamarle la atención a alguien, a uno que se dice cristiano, aunque no sea de mi congregación. Yo creo eso, con respeto, por supuesto. Yo me acerqué al ingeniero de audio y le dije, oye, ¿qué estás haciendo? Y me dice, ¿de qué, pastor? Le dije, yo te vi cuando a los demás grupos le subías a propósito y venía un feedback y no se escuchaban bien, nomás subió. ¿Es el grupo de tu iglesia? Dice, sí, es que ellos me dijeron que pues ellos querían ser. No puede ser, mira, hasta me dan mareos, de veras, así me dan náuseas eso. ¿Cómo es posible que eso se dé? Pues es más cotidiano de lo que tú piensas, ni se imaginan. Pero hay muchas actitudes que el Señor va a purificar, sí o sí, porque es su iglesia, hermanos. La segunda característica del oro, yo dije, la primera es la atracción molecular, la segunda es el punto de fundición, o sea, cuando se mete el oro en el fuego, no sé cuántos grados, cientos de grados para que se funda. Y esto tiene que ver con la formación de cómo el Señor nos funde, nos mete en el crisol para purificarnos, ¿sí? Fíjense que
se le da muchas veces más importancia al talento que al carácter de los cristianos o de los cantores, vamos a ponerlo así. O sea, más énfasis en el don, en lo espectacular o impactante que sea un cantante. Por ejemplo, yo creo que todos saben quién fue Michael Jackson, ¿no? Pues un cantante de los más famosos a nivel mundial. Bueno, sin embargo, su vida dejaba mucho que desear, ¿no es cierto? O sea, tampoco quiero hablar mal de, ya se murió. Pero, y además no estoy hablando es como nada más como un ejemplo, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando salieron a la luz muchas cosas que él hacía, nada aprobadas, ni siquiera por los mundanos aprobaban esas cosas. Yo recuerdo haber escuchado a muchos fanáticos de él, seguidores de él, que decían: a mí no me interesa lo que él haga en privado, a mí no me interesa lo que él haga, a mí lo que me interesa es su talento. Suena bonito, ¿verdad? Bueno, ese mismo pensamiento lo han trasladado los cantores de hoy. Ahí andan haciendo, deshaciendo, hasta embarazando muchachas. Y quiero medirme en esto, estoy diciendo lo más tranquilito. Y haciendo una de aberraciones que cuando alguien se da cuenta y les dice: no, luego surgen, ¿verdad?, ese celo y los defienden. No, a mí no me importa lo que la… A ver, ¿quién no falla? A ver, tiene todo, la primera piedra, el que esté libre y empiezan a defenderlos. A mí no me interesa lo que él haga. Y me bendice tanto sus cantos. Síganle. Por supuesto que ese pensamiento no es acorde a la Biblia. La Biblia dice que sean de buen testimonio, ¿sí o no? Los requisitos para los ministros, los pastores, que sean de buen testimonio. 1 Timoteo 3:7, es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo, refiriéndose a los ministros, ¿sí?, a los pastores, pero pues ellos también son ministros, en este caso de alabanza. Todo levita debe enfocarse en la madurez de su carácter. El talento es un regalo que Dios les dio, pero el carácter es algo que tiene que ser formado, ¿sí? Tratar con el orgullo, que es uno de los distintivos más evidentes en los que los músicos de hoy y de siempre luchan o son presas del orgullo, otros de la avaricia, la rebelión, y todo esto tiene que ser purificado por el Señor, ¿sí? Tiene que fundirlos en el crisol. Todos sabemos que el primer rebelde de la historia en el mundo angelical fue un músico, Luzbel, que su vestidura estaba formada por arpas, trompetas, instrumentos. Así dice que era su vestidura. Ustedes conocen todo esto. Y los levitas, de una forma pues así muy notoria, fueron los que le causaron muchos problemas a Moisés y Aarón. Y sigue siendo el mismo asunto. Son los más problemáticos muchas veces. Hace rato estaba platicando con Chuy García, que fue por años un director del grupo de alabanza en Guadalajara. Ahora ya es pastor, ya tiene una congregación, pero estábamos hablando hace rato, ¿verdad? Yo le pregunto: oye, fulano, o sea, gente que con un talento. Había uno que hacía hablar el piano, impresionante que tocaba, pero con un carácter del 1000 demonios, celoso, envidioso, intrigoso. Ustedes no se imaginan lo que yo traté con él, con una paciencia, porque a la vez Dios trata con uno, ¿no? Yo así lo veo, con una paciencia y así.
Y no reacciona, y de pronto como que entraba en la onda y al rato otra vez soberbio, güey, terrible. Ahorita está en desgracia. Y bueno, podré contarle muchas experiencias, pero me faltaría el tiempo, la verdad. Pero los levitas fueron los que le produjeron más dolores de cabeza al ministerio de Moisés y de Aarón. En Números 16 se registra una rebelión de Coré, ¿sí? Y lo describe muy bien en Números 16:1, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. O sea, esto es interesante, dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Era un levita. Y dice eso, su abuelito, su bisabuelito, O sea, bien identificado que lo tenía el Señor. Dice, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ya basta de vosotros. O sea, se levantaron en rebelión. Nosotros también. ¿Quién dice que nosotros no? Porque veían que tenían aceptación con el pueblo, con la gente, y como tenían don, talento, pues eran reconocidos y respetados. Pero un día se les subió, algo les pasó. Miren, todos los que ministran, incluyendo los pastores y todos los cristianos, necesitamos cuidar mucho el corazón del orgullo, de la soberbia. Eso es lo peor que nos puede pasar. Caer en la soberbia, en la autosuficiencia. Y bueno, hicieron ahí su borlote, causaron sus problemas así bien tremendos, y un día Moisés les dice a esos levitas, ¿saben qué? Miren, pues Dios va a mostrar quiénes son los que Dios ha escogido. Júntense incensarios y vamos a ver a quién Dios escogió. Y quiero nada más mencionar el final de estos levitas rebeldes. Dice Números 16:30. Está hablando aquí Moisés, dice, mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. ¿Quiénes irritaron a Dios? Los levitas. ¿Por qué lo irritaron? Porque se rebelaron, porque no respetaron, porque constantemente estaban ahí provocando a la gente que se rebelara contra Aarón y Moisés. Es lo peor que puede hacer un cristiano, incitar a la rebelión, a la división. ¿Y todo por qué? Porque ya basta de Moisés. Yo también puedo predicar, yo también puedo liderar, yo también. ¿Y por qué no soy yo el pastor? Y empiezan con unas. Pues eso fue el pecado de Satanás. Hermoso. Pues imagínense, sus vestiduras estaban, había trompetas, flautas. Su vestidura estaba con instrumentos. Él es el arcángel musical por excelencia. Pero dice, oh, ¿cómo te corrompiste? Cuando dijiste, subiré a las alturas con Dios y seré semejante al Altísimo. O sea, quiso ponerse en el lugar de Dios. Nunca anheles el ministerio de otro, y mucho menos se te ocurra calumniarlo, denostarlo para un día tú llegar a ser el líder de alabanza, o el pastor, o el líder de qué sé yo dentro de la iglesia. Por favor, porque miren, la Biblia lo establece. Vamos a ver lo que sucedió. Dice el versículo 31, y aconteció que cuando él cesó de hablar todas estas palabras, o sea, Moisés, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Ellos son los levitas revoltosos. Se abrió la tierra. Versículo 32, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes,
Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. ¿Qué pasó? Perdieron su ministerio. No fueron fieles. Después de tantos años de servir al Señor, he visto, les puedo contar muchas historias de cómo muchos han perdido su ministerio. Se los tragó la tierra. Ya no están. Es más, hace rato que hablaba con Chuy García, le pregunté por alguien muy conocido de hace años. Oye, ¿y qué sabes de? Incluso es familiar de Chuy. Dice, ay, pues pasó esto, no sabía. ¿Cómo? O sea, algo así desagradable. ¿Cómo? Dice, sí, no sabía. No, la verdad que sí me pegó. Porque fueron personas que formaron en un tiempo parte de casa de oración. Y ella en este caso era una cantora bien ungida. El tiempo que ella estuvo ahí, junto con otros familiares de ella, la verdad fueron una super bendición. Nunca nos produjeron un problema. A mí como pastor yo me sentía muy bendecido por estas hermanas que ministraban en la casa del Señor, y yo testificaba, y era cierto, por bastante tiempo no me causaron, o sea, como miembros de un grupo de alabanza, ni un solo problema. Bien obedientes, humildes, pero se les acercaron chicos de la misma congregación que uno como pastor sabe, y se le acercó uno y yo hablé con ella. Bueno, la enamoró. Yo le dije, mira, ten mucho cuidado. No, pero qué difícil es la tarea de un pastor, ¿no? Entonces, bueno, finalmente tomó su decisión, y él también formó parte del grupo de alabanza, pero nunca cuajó. ¿Por qué? Porque sus actitudes eran bien feas. Bueno, ahorita ya ni siquiera juntos están, porque se casaron y están en la desgracia total. Perdieron su ministerio. Ella se hizo al molde, o sea, la arrastró, tipo Coré, y se los tragó la tierra. Les voy a decir algo que seguramente has escuchado, que yo he mencionado. Miren, en toda mi vida en el ministerio, son casi 44 años de servir a Dios de tiempo completo, jamás he visto que un rebelde sea bendecido por Dios. Nunca. Jamás. Todos caen en desgracia. A todos se los traga la tierra. Los que no se arrepienten y siguen y siguen. Y Dios es bien paciente, les da una oportunidad y otra, hasta que un día se abre la tierra y se los traga. Muchas oportunidades. Yo he visto cómo Dios tiene misericordia con muchos. Y luego yo le abono allí, hermano, pues ya échale ganas, mira. No, sí, pastor, pero al rato otra vez. Y al rato ya se los traga la tierra. No. Por eso es que el trato que Dios haga con ustedes, recíbanlo. Porque Dios los está purificando de esas actitudes tan soberbias. Huelen mal, no suben como incienso agradable delante de Dios. Ustedes saben que al orgulloso Dios lo resiste y exalta al humilde. Y ese verbo, Pedro lo dice, que Dios resiste a los soberbios. Resistir, ¿saben qué significa? La idea en el griego es de no te me acerques, así, y como voltear la cara, no te me acerques. Esa es la idea de Dios resiste. Entonces, el pastor soberbio, el cristiano soberbio, orgulloso, el pastor soberbio, dice, Señor, que no te me acerques. Ese es el sentido. Pero yo canto bien bonito.
Acuérdate del perico que dijo Chuy, te va a decir el Señor. Tercer característica, la densidad del oro, que habla de la masa, del peso del oro. Pues 1 kilo de oro, ¿cuánto vale? Yo ahorita no sé cuánto vale aquí el kilo de oro puro. ¿Alguien sabe? Creo que anda sobre los $35,000. ¿Y cuánto es una onza? En gramos, porque mi mente está en kilos. Bueno, como decimos allá en Jalisco, es bien mucho. Ahora, el oro se evalúa en quilates, ¿no? Creo que hay desde 8, 10, 12, 18 y 24, que es, o sea, a más puro el oro, más valor. ¿Cierto? Así es, muy bien. A más trato de Dios, más purificación, más peso agarras, más valiosa es tu vida que Dios está formando. ¿Sí? Por eso tenemos que ser dóciles en el trato con el Señor, o que el Señor hace con nosotros. Como Chuy García explicaba muy bien la primera noche, ¿no? Tenemos que aprender a tener reacciones con el Señor cuando trata con nosotros, y no rebelarnos y ser humildes. Pues sí, pues Dios ha tratado con todos nosotros. Hay gente que a veces me pregunta, me dice, no, qué bonito, que no sé qué. Le digo, no, pues sí, a lo mejor tú lo ves bien. Y sí, yo soy un pastor bendecido. Yo me siento de verdad, y le doy muchas gracias a Dios. Pero también les digo el otro lado, pero también ha costado. O sea, no ha sido nada fácil. Y cada pastor tiene que entender esto. No es nada fácil. Porque un pastor es el que primero tiene que ser tratado por el Señor. Y Dios muchas veces nos afila el uno con el otro. Y bueno, pues aquí está Chuy García, todo un hombre de Dios, ¿a poco no? Pero así no fue al principio, ni conmigo tampoco. Y hubo muchas cosas, ¿sí o no, Chuy? Y tratos, y dialogábamos, y no fue fácil, pero valió la pena. Digo, para mí valió la pena el haber sido paciente en la formación. ¿O no, Chuy? Y ahora él es pastor, y ahora me dice, oye, ahora que soy pastor, pues ya titular, ¿no? Dice, oye, pues hay que tomar decisiones. Eso no me decía Chuy. Digo, sí, dice, fíjate, y me empezó a contar algunas experiencias. Porque, ¿qué tienes? Vas para 2 años, ¿no? Ya que él es pastor titular en una congregación. Y me contaba, fíjate que esto y lo otro. Y digo, sí, sí, no, pero aprendió. O sea, sí, fíjense, una vez, ahorita viene a mi mente algo. Cuando iniciaba Casa de Oración, llegó un hombre que había sido un maestro mío en el seminario bíblico. Y llegó y me dijo, ¿me puedo congregar? Él era un misionero, pero mexicano. Dice, ¿me puedo congregar aquí con ustedes? Es que siento en mi corazón. Y pues había sido mi maestro, ¿no? Y buen maestro. Y yo, no, pues sí, por supuesto, ¿por qué no? Y mi esposa me decía, hay algo que no. Y mi esposa tiene un don que Dios le ha dado. Pero pues le estoy hablando de hace 40 años, ¿no? Entonces, pues yo también estaba aprendiendo otras cosas y seguimos aprendiendo, pero ella me decía, ten cuidado, es que no lo siento, un hombre sincero, no, es el maestro ese. Bueno, un día, ya pasó un tiempo y un día Chuy García, no sé si te acuerdas de eso, vino conmigo, oye, pastor, quiero hablar contigo. Le digo, sí, dime. Dice, te están jugando mal. Le digo, ¿quién? Pues fulano, o sea, el misionero ¿Cómo? Dice, sí. Dice, y ya convenció a algunos, se los va a llevar para formar una congregación. Y habló conmigo. Y tú diriges, y que tú, y vente conmigo. Y dice, me empezó ahí a convencer. Y yo,
y ya tiene atrapados a fulano, sultano y mangano. Y un grupo ya así tipo Coré, ¿verdad? Y entonces yo me le quedé viendo y le dije, ¿y tú qué onda? Y me dice, no, yo no. Le digo, ¿en serio? Dice, no, yo no. Yo le dije, no, estás mal, no puedes estar haciendo eso. ¿Cómo voy a seguir yo a un rebelde? Eso es rebeldía. Y lo exhortó, no, que vas a ver que nosotros. Entonces le dije, Chuy, entonces ¿qué onda contigo? Porque yo nunca he sido de forzarlos, no, pues cada quien toma sus decisiones, ¿no? Y se hace responsable de las consecuencias. Y me dice, no, yo decido ser fiel y quedarme. Pues ahí está, mírenlo. Pero a otros, por cierto, ese misionero a los 40 años se lo tragó la tierra, porque hizo eso y otras cosas. A los 40 años le dio un infarto fulminante. Yo no sé si fue juicio de Dios, no me atrevo ahí yo a meterme, pero se lo tragó la tierra. Y a otros que lo siguieron. Nunca sigan a los rebeldes cristianos, por el amor de... Pero es que él me dio un día una ofrenda. Es que él me ayudó. Sí. O sea, no confundan, por el amor de Dios. Sigan a Dios, sigan al Señor. Todo aquello que violente la palabra de Dios es obvio que no es de Dios. Y ahí es donde se ve el trato, ¿sí? O sea, las pruebas, Dios permite todas esas situaciones para purificarnos. Podemos hablar mucho del quebrantamiento que Dios trae a nuestras vidas por muchas circunstancias, para humillarnos, para sacar y purificar todas las impurezas que traemos del mundo. Ustedes saben cómo sacan el oro del fondo de la tierra, ¿no? Todo mezclado con tierra, otros metales, y los que explotan las minas dicen, ay, aquí hay mucho oro, y tú ves puro lodo. Y dices, ay, ¿cómo? Pero luego cuando lo empiezan a procesar y luego lo meten al crisol, salen todas las impurezas, y el oro, lo que es el oro, cae. Y luego el que está purificando el oro saca la escoria, ¿sí? Y luego sigue hirviéndolo y sigue saliendo y sigue hasta dejarlo bien puro. Así es el Señor con nosotros. Fíjate, en Romanos 12:1, voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice Romanos 12:1, por eso, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida como sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado compasión. Miren cómo dice esta versión. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poderle agradar. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. O sea, la que brota de un corazón que ha sido purificado por el Señor. Entonces, la entrega que tiene que tener el cristiano, el levita, el que sirve a Dios, tiene que ser al 100. Tiene que ser al 100. Cuando un músico que ministra en la casa del Señor hace preguntas como, oiga, pastor, ¿es malo oír música del mundo? Entonces, pues de ahí nos sacó el Señor, ¿no? Que yo no sé qué esperan escuchar, digo porque a mí me lo preguntan. Yo no sé qué esperan escuchar, que les digan, pues sí, está bien que escuches al Bad Bunny, ¿cómo se llama el cuate? Sí, no, pues ¿qué tiene? Pues es arte. ¿Qué esperan que uno les diga o qué? Y algunos que no les gusta esto dicen, es un religioso. Entonces lo tachan a uno de religioso. Ahora, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Pues nada. ¿Qué tiene que ver lo de allá afuera con lo de acá adentro?
¿De qué habla lo de allá afuera? De todo. Hasta se burlan de Dios. Pura basura, pura corrupción, pura inmoralidad. Entonces, ¿cómo alguien que está acá pregunta, oye, y verdad que no está tan mal? Yo es que un músico bien famoso, cristiano, dijo que, bueno, pues eso dijo él. Pero ¿qué dice Dios? O sea, de eso nos quiere purificar. Entonces, ¿cómo no? Como que no checa. Y estos tiempos están, pero, híjole, no. O estamos consagrados al 100 o no. Pero eso va a mostrar qué tanto es de valor el oro, si estás de 2 quilates o de 24. Se dice que una vez una joven escuchó un maravilloso concierto de un violinista. Y violinista muy dotado, y al final del concierto se acercó la joven al violinista y le dijo, daría mi vida entera por tocar como usted. Y el violinista le respondió, hija, eso es exactamente lo que yo hice. O sea, dar su vida. Pues sí, ellos, los de allá afuera, dan su vida. ¿A poco no? Se entregan completamente a lo de ellos. ¿Cuándo has visto que uno del mundo diga, ay, me voy a dar una escapadita con el Señor? ¿Cuándo han visto eso? Que, y luego los del mundo, ¿qué ahí andas con Jesús? ¿Cuándo los andan reprendiendo? O sea, ¿qué del mundo anda así? ¿Y por qué los de acá? Sí. Pues ¿de dónde sacaron eso? No, o todo o nada, punto. Porque los tibios, ¿qué hace el Señor? Vomita. Número 4, así rápido, tengo que terminar, que es la maleabilidad que tiene el oro. Esa es la otra característica. La maleabilidad del oro es la capacidad que tiene este metal de extenderse, de ser moldeado sin romperse. Se dice que con unos gramos de oro se puede hacer un hilo de 8 millas sin que se rompa. Allá en México hay un monumento muy famoso que es el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. No sé si alguno lo ubica, pero es una estatua de un ángel con una trompeta que mide ha de ser como unos 2-3 metros, pero y tú lo ves y parece de oro, no es de oro puro, tiene unos cuantos gramos y está cubierto, ¿sí? Pero no es oro puro, pero está cubierto de oro, con unos cuantos gramos, y eso habla de la maleabilidad, o sea, de cómo el oro cuando está así bien puro es fácilmente moldeable por el artesano. Entonces, la pureza, el trato de Dios que te mete en el crisol es para hacerte maleable, no maldoso, maleable, o sea, moldeable. Que el Señor te dice, por aquí, tú sí, por aquí. Por acá, sí, por acá. Quiero que hagas esto, sí. O sea, dócil, maleable. Que el Señor te pueda decir acá, allá, y tú hacerlo. Miren, yo tuve una experiencia en los años, a fines de los años 80, el Señor nos mandó como misioneros a Argentina. Y estábamos por allá y fue un tiempo muy bonito, la verdad. O sea, fue inolvidable para mi esposa y para mí porque vimos cosas muy tremendas, muy bonitas, ministerialmente hablando, ¿no? Y un día yo estaba ahí en mi casa y tenía a mi hijo pequeño en ese tiempo y lo tenía cargado así, y el Señor me habló, me dijo, Chuy, yo sé cuando Dios me habla. Y yo sabía, y agarré el niño y lo llevé con su mamá, con Vicky.
y me recogió otra vez ahí donde estaba. Y yo, Señor, y me dice, así literal, me dice, ¿cómo te tratan los argentinos? Yo le dije, no, muy bien, Señor, gracias, me has dado gracia con ellos. Y luego me dice, a ver, quiero que me respondas, ¿qué piensas tú acerca de por qué y para qué te traje aquí a la Argentina? Y yo le respondí, bueno, Señor, pues para compartir lo que tú me has enseñado. Dice, no, si eso fuera, hay mejores maestros que tú. No, esa no es la razón. Yo le dije, entonces, ¿cuál? Me dice, nada más fue para saber hasta dónde he ganado terreno en tu corazón. Y ¿cómo? Dice, sí, nada más, ya regrésate. Así. Yo me quedé, ahora sí como dicen los chavos ahí a día 6, ¿no? Así, ¿cómo? Sí, no, ya ve, ya. Dice, porque a donde te mande vas, sí. Lo que te diga que hagas, haces, pues sí, pues ya nada más eso. Yo le digo, oye, Señor, pero lee Jeremías, donde le dice el Señor, Jeremías, ve y cómprate un cinto. Y él fue y compró un cinto. Y lo dice, ahora ve y entiérralo junto al Éufrates. Y ahí va el profeta y lo entierra. Pero de donde él vivía, a donde estaba el río Éufrates, eran como, en millas sería como unas 8 millas, más o menos. Entonces caminó 8 millas. Y en aquel tiempo no había Uber ni nada, Y caminó y luego se regresa otros 8 millas, ya van 16. Y pasó un tiempo y le dijo, oye, ¿te acuerdas del cinto? Ah, sí, el que enterraste junto al Éufrates, sí. Dice, pues ve y desentiérralo. Y ahí va y camina otras 8 millas. ¿Ya cuántas van? 24 millas. Y luego lo desentierra y lo saca y le dice a Dios, ¿cómo está? Dice, está corrompido, está oxidado, está corrompido, está deshaciéndose. Y luego Dios le dice, así está mi pueblo. Y se regresa a su tierra otra vez. ¿Cuántas millas caminó? 32 millas, nada más para decirle que así estaba su pueblo corrompido. No, es que no era tanto eso, sino hasta dónde le obedecía, hasta dónde era maleable, hasta dónde podía él tratar con él o surtir efecto el trato con Jeremías el profeta, que lloraba mucho. Y finalmente, hermanos, la característica número 5, que es la brillantez del oro. Pues esta se obtiene purificando el oro y pues surge el brillo, ¿sí? Y bueno, esto tiene que ver con la santidad, con la pureza, con ese brillo de Cristo, así como Moisés cuando estuvo con Dios que brillaba su rostro. Acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo, y estas 3 áreas tienen que ser limpiadas. El alma, donde están los pensamientos; el espíritu, pues lo más profundo del ser humano; nuestro cuerpo, que tiene que ser cuidado, tiene que ser pues bien administrado, porque somos el templo de Dios, ¿verdad? Así es que a grandes rasgos, porque pues este es muy extenso, ¿no? Son principios que yo quise traer para recordarles a algunos y a otros que los sigan asimilando, porque Dios quiere, mejor dicho, que la adoración, que recuerden que no solo es cantar, que está incluido, pero después de hacerlo, nuestra vida cotidiana tiene que brillar, ¿sí? Tiene que reflejar a Cristo, y nuestro testimonio con los de allá afuera tienen que distinguirnos, porque el oro, la calidad del oro se distingue, se ve, brilla, no pierde su brillo. Mire, este es mi anillo de cuando yo me casé hace 40 y tantos años y sigue brillando, no pierde el brillo. Es oro de buenos quilates. Y Dios quiere hacer cristianos de 24, como eran los primeros cristianos.
Los de hoy son como de 1.5. No. Le dicen la generación de cristal a la generación, no les puedes decir nada. Por eso muchos pastores han rebajado el nivel del mensaje, o sea, la pureza del mensaje, y no se atreven a hablar las verdades del evangelio, porque dicen, no, se van a romper y se van a ir de la iglesia. Y por eso el cristianismo de hoy está en un tiempo muy, muy difícil. Pero nosotros vamos a permanecer firmes, porque conociendo la verdad nos hace libres. Dios bendiga a cada ministro de alabanza, a cada servidor y cada hijo suyo, para que sirva con toda la pureza necesaria a nuestro Señor, porque Él lo merece, ¿sí o no? Dale un aplauso al Señor. Amén.